La pregunta que abordaremos a continuación ha sido la causa de división de opiniones entre creyentes, pues basado en pasajes como Hechos 2:38 hay quienes creen que el bautismo es necesario para ser salvos. Pero también dicho pasaje es usado para decir que la Biblia se contradice debido a las enseñanzas de Pablo en pasajes como 1 Corintios 1:17, lo que lo hace uno de los pasajes difíciles de entender en la Biblia. Ahora bien, la dificultad de este pasaje radica en lo que dice Hechos 2:38, el cual dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro aquí parece estar diciendo que los que se arrepienten deben bautizarse para que puedan ser salvos y puedan recibir al Espíritu Santo. Pero esto es contrario a la enseñanza de Pablo de que el bautismo no es parte del Evangelio. Y esto lo vemos claramente en pasajes como 1 Corintios 1:17, el cual dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Asimismo, el pasaje en cuestión, interpretado de la manera errónea, parece contradecir la verdad de que somos salvos por la fe, como enseñan pasajes como Romanos 4:4 y Efesios 2 del 8 al 9. Ahora la pregunta es, ¿dijo Pedro que el bautismo es necesario para la salvación? Cuando consideramos este pasaje a la luz de todo el contexto en el que se desarrolla y la enseñanza del resto de la Escritura, debemos considerar lo siguiente. Primero, en Hechos 2:38 la palabra para en el griego original es eis, y esto puede significar con el propósito de o a causa de. En este caso, viendo el contexto del pasaje, el bautismo por agua sería porque habían sido salvados, no para ser salvos. Es decir, a causa de ser salvos, son bautizados, no con el propósito de ser salvos. Pues el propósito del bautismo es dar muestra pública de fe, en este caso de los judíos que en su contexto no reconocían a Jesucristo. Y dando respuesta a otra confusión que algunos tienen, es por este contexto por el que Pedro dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya abordaremos este tema en otro video, pues de estas malinterpretaciones han salido sectas como lo solo Jesús. Pero volviendo al tema en cuestión, en segundo lugar, las personas son salvas por recibir la palabra. Y aquí los que escucharon a Pedro recibieron la palabra gozosamente antes de ser bautizados. Y esto es confirmado si seguimos leyendo unos versículos más adelante en Hechos 2:41 que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Leyendo el contexto general del pasaje lo podemos ver más claro, pues cuando leemos un versículo fuera de contexto, terminamos usándolo como pretexto para nuestras ideas. En tercer lugar, el versículo 44 hace un énfasis en los que creyeron, como los que constituían la iglesia primitiva. El énfasis no está en todos los que fueron bautizados, el énfasis está en todos los que creyeron. Es decir, la iglesia es la unidad de creyentes y está compuesta por verdaderos creyentes, no por los bautizados. Todo verdadero creyente es bautizado, pero no todo bautizado es verdaderamente un creyente. Es algo que sucede en nuestros tiempos, lamentablemente. Algunos son bautizados, pero luego sus frutos muestran que no hubo un verdadero arrepentimiento. Y la palabra es clara al decir que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Y luego son estos falsos creyentes los que dan mal testimonio del cristianismo. Así que si estás viendo este video y aún no eres cristiano, quiero aprovechar a hacer una aclaración. El cristianismo se fundamenta en la vida, muerte y resurrección de Cristo, no en quienes dicen representarlo. Habiendo aclarado esto, podemos ver un cuarto punto, y es que más tarde los que creyeron al mensaje de salvación a través de Pedro recibieron claramente al Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y en Hechos 10:47 Pedro lo deja claro al decir: ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Para recibir al Espíritu Santo no necesitas ser bautizado, necesitas arrepentirte de tus pecados creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El creyente recibe el Espíritu Santo antes de ser bautizado, en este contexto, y ese es el deber en nuestro contexto. Primero crees y luego te bautizas. Quinto, como lo mencionaba en principio, Pablo separa el bautismo del evangelio, diciendo en 1 Corintios 1:17:
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es por medio del Evangelio que somos salvos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Somos llamados a predicar el Evangelio de salvación, no un bautismo para salvación. El bautismo no es parte de lo que nos salva. Y en sexto lugar, el bautismo es una ordenanza, no un requisito para salvación. En Mateo 3:15, cuando Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús, nuestro Señor se refirió al bautismo como una obra de justicia, un mandato, una ordenanza. Y asimismo la palabra deja claro en Tito 3:5 que nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Puesto que bautizarse es una obra de justicia y no somos salvos por esta, entonces el bautismo nos salva. En vista de todos estos factores, tomando en cuenta el contexto del pasaje, la enseñanza de toda la Biblia, previo una correcta exégesis y una adecuada hermenéutica de Hechos 2:38, el pasaje no enseña que para ser salvo hay que ser bautizados. No lo enseñó Pedro ni lo enseña la Biblia, sino que por haber sido salvos debemos bautizarnos como muestra pública de fe. Creer o arrepentirte y ser bautizado son colocados juntos, pues el bautismo debería seguir al creer. Pero en ninguna parte dice que el que no es bautizado será condenado. No, lo que sí dice es que el que no creyere será condenado, como lo enfatiza Jesús en Juan 3:18. El que en él cree, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Además, recordemos en Lucas 23 al ladrón en la cruz, al cual Jesús le aseguró ser salvo por reconocerle como Señor. No tuvo que bajar de la cruz y bautizarse, sino que ahí en el lecho de su muerte creyó y recibió la promesa de vida eterna. Así pues, ni Pedro ni el resto de la Escritura hacen del bautismo una condición para la salvación. Muchas gracias por apartar tu tiempo y escuchar esta enseñanza. Espero haya sido de bendición para tu vida y te haya traído un poco de luz acerca de este tema. No olvides compartir para que otras personas también sean edificadas, dejar tu like para apoyarnos y poder llegar a más personas a través de este medio, el cual necesita que la palabra de Dios sea anunciada a los cautivos para libertad a los oprimidos. No me quiero despedir sin antes animarte a seguir profundizando en las Escrituras con el único propósito de hallar la verdad, porque si buscas la verdad la hallarás y ésta te hará libre, libre del pecado, de la manipulación, del engaño, del error y de la confusión. Y si tu caso es que aún no has entregado tu vida a Cristo, lo puedes hacer hoy. Aceptar y seguir a Cristo con un corazón sincero y arrepentido transformará y renovará tu vida y tendrás la garantía de esa promesa de vida eterna. Dios te bendiga.